Mi ex todavía tiene un pedazo de mi corazón, admitió ella. Yo respondí, entonces, ve y recupera el resto de él también. La expresión en su rostro, cuando no la perseguí, no tuvo precio. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Miranda comenzó a hacer preguntas hipotéticas sobre almas gemelas y asuntos pendientes, durante nuestra rutina del café por la mañana. Soy Colin, tengo 28 años. Trabajo como consultor de planificación urbana aquí en Asheville, y llevaba casi 2 años con Miranda. Ella era esta vibrante representante de ventas farmacéuticas, capaz de convencer a cualquier médico para entrar en su consulta, y de alguna manera, hacía que las hojas de cálculo sobre interacciones de medicamentos sonaran fascinantes cuando me contaba sobre su día. Habíamos construido esta vida cómoda juntos, de ese tipo en el que empiezas a planear viajes de aniversario con 3 meses de antelación, y discutes sobre si contratar el paquete de cable premium o simplemente quedarte con los servicios de streaming. Pensé que éramos sólidos, que estábamos construyendo algo permanente, quizás incluso mirando anillos de compromiso después de nuestro próximo viaje a Yellowstone que he estado planeando desde enero. Entonces, soltó la bomba un martes por la noche, mientras yo revisaba propuestas de zonificación para un nuevo proyecto de viviendas sostenibles. Colin, necesito decirte algo, y no quiero que te molestes. Levanté la vista de mi portátil de inmediato, sabiendo que esto no iba a ser sobre a quién le tocaba sacar la basura. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando mi trabajo completamente a un lado, porque Miranda tenía esa mirada, esa en la que había ensayado lo que sea que estuviera a punto de decir. He estado pensando mucho en nosotros, en mi pasado, en si estoy siendo completamente honesta conmigo misma y contigo. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas como si estuviera dando un diagnóstico médico. Todavía tengo sentimientos por Wyatt. Wyatt, su ex de hace 2 años, el instructor de escalada que básicamente vivía en su furgoneta y trataba las relaciones como compañeros de escalada casuales que abandonas cuando se abre una ruta mejor. De acuerdo, dije lentamente. ¿Qué tipo de sentimientos? Creo que todavía hay un pedazo de mi corazón con él, y no puedo seguir adelante contigo hasta que tenga claridad emocional sobre lo que eso significa. La forma clínica en que lo dijo hizo que se me revolviera el estómago. Esto no era una confesión al azar nacida de la culpa o el alcohol. Esto estaba calculado. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, pregunté. Creo que deberíamos tomarnos un descanso para que pueda aclarar mi corazón. No es justo para ti seguir construyendo algo, cuando no estoy completamente presente. 3 semanas antes de nuestro viaje a Yellowstone. 3 semanas antes de lo que yo esperaba que fuera el momento perfecto para proponerle matrimonio. Aunque, todavía no había comprado un anillo porque había estado ahorrando para el perfecto. ¿Cuánto tiempo se supone que durará este descanso?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. No lo sé. El tiempo que me tome conseguir un cierre. Extendió la mano sobre la mesa como si fuera a tomar la mía, pero luego pareció pensárselo mejor. Esto es sobre crecimiento personal, Colin. Necesito entender estos sentimientos antes de poder comprometerme completamente con alguien. Crecimiento personal. Esa noche, después de que se fuera a casa de su amiga para darme espacio para procesar, no pude dormir. Seguí repasando conversaciones, buscando señales que me había perdido, preguntándome si había estado ciego a su infelicidad. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté a por agua y noté que su portátil todavía estaba abierto en la encimera de la cocina, con su cuenta de Facebook iniciada. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero miré, y lo que encontré lo explicó todo. Meses de mensajes privados con Wyatt a través de un foro de escalada del que nunca había oído hablar. Mensajes que comenzaron de forma bastante inocente, felicitándolo por algún logro en la escalada, y que gradualmente se volvieron más personales. Para el mes pasado, ya eran aventuras emocionales en toda regla, disfrazadas de planificación de aventuras al aire libre. Colin ha sido genial, pero siento que estoy viviendo la vida de otra persona, había escrito ella. ¿Recuerdas lo viva que me sentía cuando estábamos juntos? Como si pudiera conquistar cualquier montaña. Sus respuestas eran manipulación de manual, diciéndole que merecía a alguien que entendiera su espíritu salvaje y que conformarse con la estabilidad era solo el miedo disfrazado de madurez. El intercambio más reciente era de ayer. Vuelos reservados para el jueves. No puedo esperar a verte de nuevo. Colorado te recordará quién eres realmente.
Ya había planeado visitarlo en Boulder mientras me alimentaba con frases sobre necesitar tiempo para aclarar su corazón. Cuando la confronté a la mañana siguiente, no negó nada. Iba a contarte sobre el viaje, dijo, lo cual era obviamente una mentira. Es exactamente por esto que necesito este descanso, Colin. Estás revisando mis mensajes, actuando de forma posesiva. Wyatt nunca haría eso. Porque a Wyatt no le importa a nadie lo suficiente como para sentirse posesivo, respondí. Ese no es quien quiero ser. Lo que tú quieres es tener tu aventura sin ser honesta al respecto, dije. Si necesitas ir a encontrarte a ti misma con tu exnovio, entonces ve. Pero no insultes mi inteligencia llamándolo crecimiento personal. Se fue al día siguiente, afirmando que yo no estaba apoyando su viaje de autodescubrimiento, como si se supusiera que yo debía financiar alegremente su reencuentro con su ex y agradecerle por el privilegio. Mirando hacia atrás, debería haber notado los cambios antes. Pero cuando vives con alguien todos los días, los cambios ocurren gradualmente hasta que de repente te das cuenta de que la persona a tu lado se ha convertido en una extraña. Comenzó hace aproximadamente un mes, cuando Miranda empezó a tomar llamadas en el baño, alegando que eran emergencias del trabajo que requerían privacidad por las regulaciones de la IPAA. Esto parecía razonable, hasta que me di cuenta de que los representantes de ventas farmacéuticas no suelen manejar información de pacientes que requiera tanto secreto. Luego estaba el repentino interés en equipo para actividades al aire libre, navegando por el sitio web de Ray durante horas y haciendo preguntas casuales sobre arneses de escalada y chaquetas técnicas, explicándolo como un deseo de probar nuevas actividades juntos. Aunque nunca había mostrado interés en nada más aventurero que caminar por los senderos fáciles alrededor de Asheville. Las referencias a Wyatt se convirtieron en un ruido de fondo constante en nuestras conversaciones. Pequeños comentarios sobre sus últimos logros en la escalada, de los que de alguna manera se había enterado, elogiando su valentía y dedicación a vivir auténticamente, siempre en contraste con alguna crítica sutil a mi estilo de vida más convencional. Wyatt acaba de completar esta increíble escalada de varios días en Joshua Tree, decía mientras yo preparaba la comida de la semana. ¿Te imaginas tener ese tipo de libertad para simplemente seguir tu pasión a donde sea que te lleve? Había comenzado a sentir que me estaban comparando con un estándar imposible, medido contra un hombre cuya mayor responsabilidad era recordar que gimnasio de escalada tenía las mejores tarifas los martes por la mañana. Después de que se fue a Boulder, decidí hacer mi propia investigación. No por celos, sino porque necesitaba entender lo que aparentemente había sido demasiado ciego para ver. El historial de su portátil contaba una historia que me revolvió el estómago. Meses de investigación sobre rutas de escalada en Colorado, patrones climáticos de montaña y técnicas de fotografía al aire libre, todo mientras reservaba simultáneamente sesiones de terapia de pareja con la doctora Peterson bajo el pretexto de fortalecer nuestra relación. Había estado planeando este reencuentro mientras se sentaba en sesiones de terapia hablando de nuestros problemas de comunicación y miedos al compromiso, asintiendo pensativamente cuando la doctora Peterson sugería ejercicios para construir confianza e intimidad. La evidencia más condenatoria estaba en los recibos de su correo electrónico, que mostraban que había usado mi membresía de Ray para comprar más de $800 en equipo de escalada en las últimas 6 semanas. Todo enviado a la dirección de su trabajo, para que yo no viera las entregas. Cuerdas dinámicas, zapatillas de escalada de su talla, un arnés de primera calidad, ropa técnica para exteriores que costaba más que el pago mensual de mi coche, todo cargado a la tarjeta de crédito conjunta que habíamos abierto para gastos compartidos como la compra y los servicios públicos. Cuando le pregunté sobre los cargos inusuales, había afirmado que era equipo para una actividad sorpresa de pareja que estaba planeando para nuestro aniversario, algo sobre sacarme de mi zona de confort y conectar con la naturaleza juntos. De hecho, me había sentido culpable por cuestionarla sobre los gastos, pensando que estaba siendo controlador, en lugar de reconocer que estaba financiando la preparación de su aventura. Los mensajes privados que descubrí se remontaban a 4 meses atrás, comenzando de manera bastante inocente con Miranda felicitando a Wyatt por alguna competencia de escalada que había ganado, y luego evolucionando hacia intercambios cada vez más personales sobre sus recuerdos compartidos y su filosofía sobre vivir sin compromisos. Extraño sentir que podía ser espontánea, había escrito. Colin es genial, pero todo tiene que ser planeado y analizado. A veces siento que me estoy asfixiando en toda su estabilidad. Sus respuestas estaban perfectamente diseñadas para alimentar su insatisfacción, diciéndole que la seguridad era solo otra palabra para conformarse,
que su trabajo corporativo y su relación doméstica estaban matando el espíritu aventurero del que él se había enamorado años atrás. Solías ser intrépida, había escrito. No dejes que nadie te convenza de que ir a lo seguro es lo mismo que ser feliz. Para marzo, sus conversaciones se habían vuelto explícitamente románticas, con Wyatt describiendo elaboradas aventuras al aire libre que podrían compartir si alguna vez decidía priorizar su yo auténtico sobre las expectativas sociales de lo que una mujer exitosa debería querer. Había pintado imágenes de escaladas al amanecer y conversaciones junto a la fogata bajo cielos estrellados, posicionándose como la puerta de entrada a una vida de significado y aventura que, aparentemente, yo no podía proporcionar. El intercambio final, enviado solo 2 días antes de su confesión, era Wyatt confirmando la logística para su visita y diciéndole que verla de nuevo demostraría si lo que habían tenido era real o solo nostalgia, como si le estuviera ofreciendo una especie de prueba cósmica del amor verdadero. Miranda había respondido con entusiasmo sobre finalmente sentirme como yo misma de nuevo y anticipación por recordar lo que se siente vivir sin límites. Leer esos mensajes fue como descubrir que había estado casado con una extraña que había estado planeando sistemáticamente su salida, mientras mantenía la fachada de trabajar juntos en nuestra relación. La transformación de Miranda en las redes sociales comenzó en el momento en que su avión aterrizó en Denver. Y ver cómo se desarrollaba fue como presenciar a alguien crear una versión completamente ficticia de su vida en tiempo real. Su Instagram, que antes mostraba la foto ocasional de una cena o un selfie de una conferencia de trabajo, de repente se convirtió en un escaparate de aventuras en la montaña cuidadosamente seleccionado, que parecía sacado de un catálogo de equipamiento para actividades al aire libre. A las pocas horas de llegar a Boulder, estaba publicando fotos de acción de sí misma haciendo rappel por acantilados con leyendas sobre reconectar con su espíritu salvaje y recordar lo que se siente estar verdaderamente viva. Cada foto mostraba a Wyatt de alguna manera, ya sea como su compañero de escalada o como el fotógrafo que capturaba su supuesta transformación, y las leyendas se volvieron cada vez más filosóficas sobre vivir auténticamente y seguir a tu corazón. A veces tienes que arriesgar todo lo cómodo para encontrar todo lo real, escribió bajo una foto de ellos compartiendo una fogata al atardecer. Las montañas no te mienten sobre quién estás destinado a ser. El ataque pasivo-agresivo era obvio para cualquiera que conociera la historia de nuestra relación, especialmente cuando publicaba citas sobre conformarse con relaciones seguras y cómo algunas personas eligen la seguridad sobre la pasión, como si fuera una virtud en lugar de un miedo. Compartía contenido inspirador sobre mujeres que habían dejado vidas convencionales para perseguir la aventura, siempre con comentarios sobre cómo la sociedad presiona a las personas para que prioricen la estabilidad sobre la felicidad, posicionándose claramente como una especie de heroína feminista por abandonar nuestra relación. Las publicaciones más exasperantes eran aquellas en las que posicionaba a Wyatt como su guía espiritual, elogiando su sabiduría sobre vivir sin remordimientos y su habilidad para ver a través del condicionamiento social que mantiene a las personas atrapadas en situaciones insatisfactorias. Algunas personas son puestas en tu vida para mostrarte posibilidades que nunca imaginaste, escribió junto a una foto de ellos conquistando alguna ruta de escalada difícil. Agradecida por los guías que te recuerdan que tus sueños son válidos y que tu espíritu merece libertad. Aprendí más sobre la campaña de Miranda en mi contra a través de Rebecca, su amiga del gimnasio de escalada, quien aparentemente se había cansado de ser utilizada como paño de lágrimas para quejas de relaciones. Rebecca me llamó 3 días después del inicio de la aventura de Miranda en Boulder, ostensiblemente para ver cómo estaba manejando la ruptura, pero en realidad para compartir información que pensaba que yo merecía saber. Le ha estado diciendo a todo el mundo que tú la estabas frenando de su verdadera pasión, dijo Rebecca durante nuestra incómoda reunión para tomar un café. Según Miranda, eras este novio controlador que no podía manejar salir con una mujer con sueños aventureros. Rebecca explicó que Miranda había estado reescribiendo toda la historia de nuestra relación, afirmando que yo había desalentado activamente sus intereses en la escalada y la había hecho sentir culpable por querer aventuras al aire libre, lo cual era una completa invención, ya que nunca había expresado interés en la escalada hasta que Wyatt reapareció en su vida. Le había estado diciendo a la gente del gimnasio que me sentía amenazado por su independencia y que nuestra relación se había vuelto asfixiante porque yo necesitaba planificar cada momento en lugar de abrazar la espontaneidad. Lo extraño es, continuó Rebecca, que nunca pareció infeliz cuando hablaba de ti antes de que comenzara esta situación con Wyatt. Solía presumir de lo confiable que eras, de cómo realmente cumplías con los planes y la tratabas bien. Es como si se hubiera convencido a sí misma de que la estabilidad equivale a opresión, para poder justificar lo que sea que esté haciendo en Colorado. Pero la información más reveladora vino de Harper,
la antigua compañera de cuarto de Miranda en la universidad, quien se puso en contacto después de ver las publicaciones en las redes sociales y reconocer el patrón familiar. Harper me llamó de la nada, presentándose como alguien que había oído cosas maravillosas sobre mí de Miranda durante tiempos más felices y se sintió obligada a contactarme después de presenciar lo que llamó el álbum de grandes éxitos de Miranda desarrollándose en línea. Viví con ella durante 2 años en la UNC, explicó Harper durante nuestra conversación telefónica. Hizo exactamente esta misma rutina con su novio en el 3er año. Construyó esta fantasía sobre su ex de la secundaria siendo su alma gemela mientras saboteaba sistemáticamente su relación actual. Harper describió el patrón de Miranda de idealizar relaciones pasadas cada vez que su situación actual requería un compromiso o compromiso real, siempre posicionando a su ex como una especie de espíritu libre que entendía su yo auténtico mejor que cualquier pareja estable que tuviera en ese momento. No está recordando su relación con Wyatt con precisión, dijo Harper. Yo estuve allí cuando estaban juntos, y él era un desempleado crónico, emocionalmente no disponible, y la trataba como una compañera de escalada conveniente con beneficios. Pasó la mayor parte de su relación llorando por su incapacidad para comprometerse o discutir el futuro, pero, aparentemente, eso ha sido reescrito como él siendo refrescantemente espontáneo y emocionalmente honesto. La llamada telefónica de Harper evolucionó de un chequeo de cortesía a una conexión genuina a lo largo de varias conversaciones, y me di cuenta de que esperaba con ansias hablar con alguien que entendía los patrones manipuladores de Miranda sin poner excusas por su comportamiento. Harper trabajaba como arquitecta paisajista en Charlotte, diseñando espacios exteriores sostenibles para campus corporativos y desarrollos residenciales, y sus ideas tanto sobre la naturaleza humana como sobre la planificación ambiental creaban conversaciones fascinantes que me recordaban por qué me había metido en el desarrollo urbano en primer lugar. Compartió historias sobre el comportamiento de Miranda en la universidad que revelaron un patrón constante de manipulación emocional y sabotaje de relaciones, siempre ejecutado cuando las cosas se ponían lo suficientemente serias como para requerir un compromiso real o crecimiento personal. Le hizo esto a Marcus en su 3er año, explicó Harper durante una de nuestras llamadas nocturnas. Un gran tipo, estudiante de premedicina, absolutamente devoto a ella. Pero en el momento en que él comenzó a hablar de pasar el verano juntos en lugar de que ella volviera a casa a trabajar en la oficina de su padre, de repente su novio de la secundaria se convirtió en el gran amor de su vida que había abandonado por las razones equivocadas. Harper describió cómo vio a Miranda destruir sistemáticamente una relación sana, fabricando insatisfacción y creando comparaciones imposibles con experiencias pasadas idealizadas, siempre posicionándose como la víctima de las circunstancias en lugar de la arquitecta de su propio drama. Lo que más me impresionó de Harper fue su negativa a hablar mal de Miranda, a pesar de tener todas las razones para guardar rencor. En su lugar, ofrecía observaciones analíticas sobre patrones y comportamientos, como un científico que estudia fenómenos predecibles. Nuestras conversaciones cambiaron gradualmente del análisis de Miranda a una conexión personal genuina, a medida que Harper compartía sus propias experiencias de relación y desafíos profesionales, y me di cuenta de que estaba hablando con alguien cuya inteligencia y madurez emocional hacían que Miranda pareciera una adolescente en comparación. Harper sugirió que planeáramos un viaje de campamento de fin de semana a las grandes montañas humeantes, no como una especie de venganza contra Miranda, sino como una forma de que yo reclamara mi propia relación con la naturaleza, que Miranda había estado reclamando como exclusivamente suya a través de su campaña en las redes sociales de Colorado. No dejes que te robe las aventuras al aire libre, dijo Harper. Tú hacías senderismo y acampabas mucho antes de que ella decidiera que las montañas eran su vocación espiritual, y no deberías abandonar las cosas que amas solo porque ella las está usando actualmente como accesorios para su drama personal. Planificar ese viaje con Harper se sintió completamente diferente a cualquier actividad al aire libre que había organizado con Miranda, principalmente porque Harper lo abordó como un esfuerzo colaborativo, en lugar de una oportunidad para crear contenido para Instagram. Investigó senderos basándose en el valor escénico y el nivel de dificultad en lugar del potencial fotogénico, empacó equipo práctico en lugar de moda de diseño para exteriores, y parecía genuinamente emocionada por la experiencia en sí, en lugar de cómo se vería para los observadores externos. Durante nuestro viaje de campamento de 3 días a finales de abril, redescubrí por qué me había enamorado originalmente de las actividades al aire libre, antes de que Miranda me hiciera sentir que mi aprecio por la naturaleza era de alguna manera inadecuado en comparación con las aventuras extremas de escalada de Wyatt. Harper y yo caminamos por senderos moderados durante el día, cocinamos comidas sencillas en nuestro hornillo de campamento,
y pasamos las noches hablando de todo, desde prácticas de desarrollo sostenible hasta recuerdos de la infancia de viajes de campamento familiares. Conversaciones que se sentían naturales y sin forzar, en lugar de ser representadas para la documentación en redes sociales. En nuestra última noche, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata viendo aparecer las estrellas en el claro cielo de la montaña, Harper mencionó algo que cambió nuestra dinámica por completo. «Necesito confesar algo», dijo, luciendo un poco avergonzada. «No te llamé solo porque sentía pena por el comportamiento de Miranda. Siempre me había preguntado cómo eras realmente, basándome en cómo hablaba de ti durante los buenos tiempos». Explicó que Miranda había pasado meses durante su amistad describiéndome como esta pareja increíblemente considerada y confiable que planeaba sorpresas pensadas y realmente cumplía con sus compromisos, cualidades que Harper encontraba atractivas después de sus propias experiencias con hombres poco fiables y egocéntricos. Solía quejarse de que sus novios anteriores eran todo estilo y nada de sustancia, continuó Harper. Pero luego contaba historias sobre cómo recordabas cosas que le importaban y te esforzabas por hacerlas sentir especial. Recuerdo pensar que era afortunada de encontrar a alguien que realmente se preocupara por su felicidad. La ironía no se me escapó, Miranda había estado elogiando mi estabilidad y consideración a Harper mientras, simultáneamente, se quejaba a Wyatt de que esas mismas cualidades me hacían aburrido y asfixiante, aparentemente adaptando su narrativa a cualquier audiencia que validara sus necesidades emocionales del momento. Esa noche, Harper y yo compartimos nuestro primer beso, y se sintió como la progresión más natural del mundo, en lugar de una revelación romántica y dramática que necesitara ser documentada y analizada en busca de un significado más profundo. El despertar espiritual de Miranda en Colorado llegó a un abrupto final cuando la realidad se estrelló contra su fantasía cuidadosamente construida, y las consecuencias fueron más satisfactorias que cualquier venganza que yo pudiera haber planeado. Según Rebecca, quien mantuvo contacto con amigos escaladores mutuos en Boulder, la exesposa de Wyatt regresó de su despliegue militar en Alemania 2 semanas después de la visita de Miranda, trayendo a su hija de 8 años e inmediatamente reclamando su lugar en la vida y la situación de vivienda de Wyatt. Al parecer, Wyatt había olvidado convenientemente mencionar que su divorcio no estaba finalizado y que el despliegue de su exesposa era temporal en lugar de permanente, detalles que podrían haber complicado la narrativa de Miranda sobre encontrar a su alma gemela auténtica. Rebecca se enteró a través de la red de chismes de la comunidad de escalada que Wyatt le había estado diciendo a sus amigos de Boulder que Miranda era una divorciada desesperada de Carolina del Norte, que estaba financiando sus aventuras al aire libre a cambio de instrucción de escalada y compañía, posicionándose como una especie de guía caritativo que ayudaba a una mujer solitaria a redescubrir su confianza. El costoso equipo que Miranda había comprado con nuestra tarjeta de crédito conjunta se convirtió en la colección de equipo de Wyatt, y ella había estado pagando por sus alojamientos en cabañas de montaña, equipo de campamento premium y elaboradas cenas en restaurantes, mientras creía que estaba invirtiendo en su reencuentro romántico. Cuando su exesposa, Sarah, regresó con su hija, Wyatt inmediatamente volvió al modo de hombre de familia devoto, explicando a Miranda que su reencuentro había sido una exploración temporal de viejos sentimientos que le ayudaron a darse cuenta de que sus verdaderas prioridades residían en sus obligaciones familiares reales. «Me ayudaste a entender que lo que Sarah y yo tenemos es real», aparentemente le dijo Wyatt a Miranda, según la historia que circuló por la red del gimnasio de escalada. «A veces necesitas revisitar el pasado para apreciar el presente». Miranda regresó a Asheville 3 días antes de lo planeado, descubrió mi apartamento completamente vacío de mis pertenencias, y encontró una nota que había dejado sugiriendo que continuara siguiendo su camino auténtico, ya que estaba tan convencida de que la estabilidad la estaba frenando de su verdadero potencial. Me había mudado a un alquiler temporal amueblado mientras buscaba un lugar permanente, llevándome todo lo que me pertenecía y dejando atrás solo el equipo de escalada que ella había comprado y algunos artículos que me recordaban nuestra relación. La nota era simple y objetiva, deseándole lo mejor en su viaje de autodescubrimiento y sugiriendo que se quedara con el equipo, ya que las aventuras al aire libre eran aparentemente su nueva pasión. Su primer intento de reconciliación llegó a través de una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos que revelaban cuán completamente desprevenida estaba para las consecuencias de sus elecciones. «Colin, tenemos que hablar de inmediato. Cometí un error garrafal, y necesito explicarlo todo». Cuando no respondí en 1 hora, los mensajes escalaron a acusaciones mezcladas con desesperación. «No puedes simplemente desaparecer sin darme la oportunidad de disculparme. Lo que pasó con Wyatt no fue lo que esperaba, y ahora me doy cuenta de que estaba confundida sobre lo que realmente quería.
Mi respuesta final fue breve y definitiva: obtuviste exactamente lo que pediste. Tiempo para aclarar tu corazón sin que yo espere los resultados. El verdadero drama comenzó cuando Miranda descubrió, a través de nuestra red de amigos en común, que Harper y yo habíamos estado pasando tiempo juntos. Una información que recibió tan bien como cabría esperar de alguien que se había convencido de que yo estaría suspirando por ella mientras exploraba sus opciones. Ashley, una amiga de Miranda, cometió el error de mencionar que nos había visto a Harper y a mí juntos en un mercado de agricultores en Asheville, asumiendo que Miranda querría saber que yo estaba bien y siguiendo adelante con mi vida. La respuesta de Miranda fue conducir inmediatamente al complejo de apartamentos de Harper y confrontarla en el estacionamiento, acusándola de manipular la situación y sabotear deliberadamente nuestra relación para su propio beneficio. Esperaste a que yo estuviera vulnerable y confundida, y luego te abalanzaste para robarme a mi novio, supuestamente gritó Miranda, según el relato de Harper del encuentro. Probablemente planeaste todo esto desde el principio, alimentándolo con mentiras sobre mí para poder posicionarte como la mejor opción. La respuesta tranquila de Harper, diciendo que simplemente le había ofrecido amistad a alguien que había sido tratado mal, solo enfureció más a Miranda, lo que llevó a amenazas sobre exponer el comportamiento de rompehogares de Harper a todo nuestro círculo social y redes profesionales. La confrontación terminó con Harper sugiriendo a Miranda que enfocara su energía en entender por qué había saboteado su propia relación, en lugar de culpar a otras personas por las consecuencias de sus elecciones, un consejo que Miranda recibió con la gracia esperada. La campaña de venganza de Miranda escaló más allá del drama personal hasta convertirse en un acoso genuino que le salió espectacularmente mal y reveló toda la extensión de su derecho y su mal juicio a todos en nuestro círculo social. Su primer movimiento fue cancelar cada reserva que yo había hecho usando la información de su tarjeta de crédito, incluida nuestra cena de aniversario en el Grove Parking y el paquete de masaje para parejas que había reservado para su cumpleaños, aparentemente creyendo que esto de alguna manera me castigaría por seguir adelante, en lugar de simplemente eliminar gastos de los que ya no era responsable. Difundió rumores a través de su red de ventas farmacéuticas de que Harper me había perseguido deliberadamente mientras Miranda pasaba por un momento difícil y que la firma de arquitectura paisajista de Harper estaba de alguna manera involucrada en sabotear la relación de Miranda a través de conexiones profesionales. Historias tan elaboradas y sin sentido que en realidad hicieron que Harper pareciera más impresionante que villana. La campaña en redes sociales incluyó la creación de reseñas falsas para mi firma de planificación urbana, afirmando que discriminábamos a los entusiastas del aire libre y priorizábamos el desarrollo corporativo sobre la conservación ambiental. Acusaciones que fueron fácilmente desmentidas pero que requirieron tiempo y energía para abordar a través de los canales adecuados. El colapso público más espectacular de Miranda ocurrió cuando Harper y yo estábamos cenando en Curate, este elegante restaurante español en el centro de Asheville que Harper había elegido para celebrar su reciente ascenso a arquitecta paisajista senior en su firma. Estábamos disfrutando de tapas y discutiendo el nuevo proyecto de Harper de diseñar espacios verdes sostenibles para un importante campus hospitalario, cuando Miranda apareció en nuestra mesa cargando una bolsa de lona llena de equipo de escalada, como si estuviera presentando pruebas en un juicio penal. Necesito que todos aquí vean qué clase de hombre es Colin en realidad, anunció lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera, sacando el costoso equipo de escalada que había comprado meses antes. Él robó mi pasión por las aventuras al aire libre y corrompió a mi mejor amiga en mi contra para encubrir su propia insuficiencia emocional. La escena fue surrealista, ver a alguien a quien una vez amé humillarse por completo frente a extraños mientras hacía acusaciones que no tenían ningún sentido lógico, ni siquiera según sus propios retorcidos estándares narrativos. Harper permaneció perfectamente tranquila durante toda la actuación, sorbiendo ocasionalmente su vino mientras Miranda despotricaba sobre traición y manipulación, lo que solo pareció frustrar más a Miranda, ya que claramente esperaba lágrimas o una actitud defensiva. El gerente del restaurante se acercó después de que otros comensales comenzaran a quejarse de la interrupción. Y fue entonces cuando varias personas en las mesas cercanas comenzaron a reconocer a Miranda por sus virales publicaciones de Instagram en Colorado, con una pareja incluso tomando fotos mientras comentaba la ironía de su comportamiento actual frente a su personaje en línea sobre la vida auténtica y el crecimiento espiritual. La situación se volvió aún más vergonzosa cuando Harper mencionó con calma que ella había diseñado el área de asientos al aire libre de Curate 3 años antes, mucho antes de haberme conocido, desmintiendo por completo la teoría de conspiración de Miranda sobre nuestras conexiones profesionales siendo parte de algún elaborado plan para destruir su relación. Lamento que estés pasando por un momento difícil, le dijo Harper a Miranda con una compasión genuina que hizo que las acusaciones de Miranda parecieran aún más desquiciadas.
Pero Colin y yo no planeamos nada, excepto disfrutar de la cena juntos. Eres bienvenida a quedarte con el equipo de escalada, ya que parecías tan apasionada por las aventuras al aire libre. La respuesta de Miranda fue volcar el contenido de la bolsa de lona sobre nuestra mesa, creando una escena tan caótica e inapropiada que se llamó a la seguridad del restaurante para escoltarla fuera del local, mientras otros comensales filmaban todo el incidente para documentarlo en las redes sociales. Las consecuencias de su colapso público se extendieron más allá de la vergüenza social hasta consecuencias profesionales que Miranda aparentemente no había considerado antes de lanzar su campaña de acoso y venganza. Sus clientes de ventas farmacéuticas comenzaron a recibir quejas sobre su comportamiento errático de consultorios médicos donde había estado despotricando sobre dramas de relaciones personales en lugar de discutir productos médicos, lo que llevó a reprimendas formales de su empleador sobre mantener los límites profesionales y una conducta laboral apropiada. El gimnasio de escalada donde había estado difundiendo rumores sobre Harper y yo finalmente la vetó de las instalaciones después de que varios miembros se quejaran de ser sometidos a consejos de relación no solicitados y teorías de conspiración durante lo que deberían haber sido actividades recreativas relajantes, cortando efectivamente su acceso a la comunidad al aire libre que había afirmado que era central para su identidad auténtica. El último movimiento desesperado de Miranda llegó exactamente 6 meses después de nuestra ruptura, cuando Harper y yo celebrábamos nuestro hito de relación en una fiesta en casa de nuestro amigo en común, David. Rodeados de personas que habían sido testigos de todo el arco dramático de Miranda y tenían cero paciencia para más teatro. Estábamos disfrutando de conversaciones sobre el último proyecto de diseño sostenible de Harper y mi ascenso a consultor senior de planificación urbana, cuando Miranda apareció en la sala de estar de David como un fantasma del pasado de otra persona, vistiendo un vestido caro que probablemente costaba más que su alquiler mensual y moviéndose con una confianza forzada que no engañó a absolutamente nadie presente. Necesito hablar con Colin en privado, anunció a la sala, ignorando a Harper por completo y posicionándose entre nosotros como si tuviera algún tipo de derecho legal a interrumpir nuestra velada. Hay algo importante que necesito decir. David inmediatamente dio un paso adelante para sugerir que Miranda podría querer llamar con antelación la próxima vez, pero decidí dejar que tuviera su momento, ya que todos los presentes se habían ganado el valor de entretenimiento de ver su actuación final. ¿Qué es tan importante, Miranda?, pregunté, genuinamente curioso sobre qué nueva técnica de manipulación había desarrollado en los últimos meses de silencio de radio. He pasado 6 meses pensando en nosotros, en lo que perdí cuando elegí la aventura sobre la estabilidad, comenzó, lanzándose a lo que claramente era un discurso ensayado sobre el crecimiento personal y las lecciones de vida aprendidas a través de la adversidad. Ahora me doy cuenta de que tú eras el indicado, Colin. Todo lo que pensé que quería con Wyatt era solo yo poniendo a prueba nuestra conexión, tratando de asegurarme de que lo que teníamos era real antes de comprometerme por completo. La audacia era impresionante, verla reescribir la historia en tiempo real, rodeada de personas que habían sido testigos de su destrucción sistemática de nuestra relación y la subsiguiente campaña de acoso contra Harper y yo. Continuó con una intensidad emocional creciente, afirmando que su pedazo de mi corazón la había estado llamando de vuelta para luchar por nuestro futuro, que había aprendido a apreciar mi confiabilidad y consideración después de experimentar de primera mano la indisponibilidad emocional de Wyatt. Sé que te lastimé terriblemente, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a fluir en lo que parecía ser una emoción genuina. Pero también sé que lo que construimos juntos era demasiado importante para abandonarlo sin una verdadera lucha. Estoy aquí para luchar por nosotros, Colin. Estoy aquí para demostrar que he cambiado y que ahora entiendo lo que realmente importa. La sala se había quedado en completo silencio. Todos observando este drama desarrollarse como si estuviéramos presenciando una especie de obra de arte performático sobre el delirio y el derecho, esperando ver cómo respondería a esta clase magistral de manipulación disfrazada de gesto romántico. Miranda, dije con calma, tomando la mano de Harper mientras miraba directamente a los ojos de Miranda. Si todavía tienes un pedazo de mi corazón, entonces deberías ir a buscar el resto con Wyatt también, porque ahí es donde decidiste que pertenecía cuando elegiste la aventura por encima de lo que teníamos. La expresión en su rostro fue absolutamente impagable, pasando por la confusión, la incredulidad, la ira y, finalmente, la comprensión de que no estaba interpretando el papel que ella me había asignado en su fantasía de redención. No puedes estar hablando en serio, susurró, probablemente esperando que yo rompiera el personaje y admitiera que todo esto era una elaborada prueba de su compromiso para recuperarme. Estoy hablando completamente en serio, respondí.
Tomaste tu decisión hace 6 meses cuando decidiste que yo no era suficiente. Harper y yo estamos construyendo algo real juntos, algo basado en el respeto mutuo en lugar de en el drama fabricado. El rechazo público, entregado frente a amigos que habían visto toda su actuación manipuladora, finalmente obligó a Miranda a enfrentar la realidad de que sus acciones tenían consecuencias permanentes y que algunos puentes no se pueden reconstruir con lágrimas y discursos desesperados. Se fue de la fiesta completamente humillada. Su dramática salida fue puntuada por el comentario de David de que tal vez debería centrarse en su nuevo pasatiempo de escalada en lugar de interrumpir la felicidad de otras personas, una sugerencia que provocó oleadas de risa en la sala, ya que todos sabían de su reciente prohibición en el gimnasio de escalada. En 2 meses, Miranda había perdido su trabajo de ventas farmacéuticas debido a su continuo comportamiento errático y quejas profesionales, había sido desalojada de su apartamento por falta de pago del alquiler, y se había mudado de nuevo a la casa de su infancia en la zona rural de Virginia, donde sus padres podían supervisar su recuperación de lo que describieron diplomáticamente como una crisis del cuarto de vida. Harper y yo, mientras tanto, habíamos descubierto que nuestras habilidades profesionales se complementaban perfectamente, lo que llevó a un trabajo de consultoría colaborativo que combinaba mi experiencia en planificación urbana con su formación en arquitectura paisajista para crear proyectos de desarrollo comunitario sostenible que eran tanto ambientalmente responsables como económicamente viables. Un año después de la dramática salida de Miranda de nuestras vidas, Harper y yo nos comprometimos durante un tranquilo viaje de campamento al mismo lugar en las grandes montañas humeantes donde nos habíamos besado por primera vez. Y 6 meses después, lanzamos nuestra propia firma de consultoría especializada en desarrollos de viviendas ecológicas que priorizaban tanto la comunidad humana como la gestión ambiental. Nuestro éxito no se construyó sobre gestos dramáticos o emoción fabricada, sino sobre la base del respeto mutuo, los valores compartidos y una asociación genuina, algo que Miranda nunca había entendido que era posible, y mucho menos lo suficientemente valioso como para elegirlo por encima de la emoción temporal de la aventura manufacturada y el drama artificial.